Listo, Eric. Muchas gracias por el pase. Bueno, chicos, vamos a continuar con el repaso de... Este repaso va a ser un poco más práctico, ya que hablamos de diagnóstico, más que todo, virus hepatitis B, VIH y las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, les he puesto unas preguntas que han venido antes en los exámenes, pero que evidentemente se correlacionan con las teorías de las PPTs y también con el diagnóstico como tal, ¿no? De las patologías, que no la van a ver solo pues en inmunología, ¿no? La van a ver en medicina interna también y también en integración patológica. O sea, la van a ver constantemente. VIH, virus hepatitis B. Y bueno, hipersensibilidad es un tema muy interesante que se correlaciona con bastantes patologías, ¿no? Incluso se pueden presentar en patologías autoinmunitarias más de un tipo de hipersensibilidad, ¿no? Eso es lo curioso. Entonces vamos a comenzar con virus hepatitis B. Y para eso primero les voy a poner pues una preguntita, que es una pregunta datera, pero que no se les puede escapar, ¿no? Eh, entonces la primera pregunta es, ¿cuál de los siguientes virus de hepatitis es ADN? En el chat ahorita somos 31 y pueden responder, no hay problema en el chat, poner su alternativa. Así que si estamos viendo el tema, creo que sale un poco más fácil, ¿no? Vamos, gente, respondan. Si no, no avanzamos, no terminamos. La primera, ¿cuál de los siguientes virus es virus de hepatitis es el ADN? O sea que los otros son ARN, ¿no? Ya va uno, dos. Copien y peguen la respuesta nomás. En efecto, ¿no? Es el virus hepatitis B. Es el único virus hepatitis ADN, ¿no? Los demás son virus hepatitis ARN que son encapsulados. Ahora, como tal, esta pregunta pues es datera, pero me sirve para abrir paso a, digamos, estudiar la morfología del virus hepatitis B, ¿no? Cuando nosotros hablamos de virus, no solo de los virus hepatitis o del virus hepatitis B, sino de los virus en general, nosotros tenemos que ver al virus análogamente a como si fuese un tipo de arma. Esto nos va a servir para interpretar los marcadores tanto en la historia natural como en el diagnóstico de la enfermedad. Es decir, ¿a qué me refiero con un arma? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, pues me atacan con un cuchillo, ¿no? No es igual a si me atacan con una pistola y no es igual si me atacan, no sé, pues con una bomba nuclear. Entonces hay grados, vamos a decir, ¿no? De armas o de herramientas que me van a indicar, digamos, un mayor daño. Entonces nosotros vamos a ubicar al virus en la parte central, ¿no? Que es el ADN que va a encontrarse. El virus no tiene núcleo, pero va a tener una cubierta proteica, que es la cápside, que va a recubrir ese ADN, ¿no? ¿Y qué proteínas van a ser las que se van a encontrar aquí? Son las que estoy señalando justamente con verde, ¿no? Que viene a ser el antígeno core, ¿no? Creo que ha habido como un tipo de tendencia en TikTok, algo así como San Fernando Core, o salía algo así, ¿no? Core. Core en este caso hace referencia a la parte central, ¿no? En este caso sería la parte que cuida o la parte que está cubriendo al ADN, ¿no? En ese sentido, nosotros no vamos a encontrarlo fácilmente en la sangre. Nosotros no vamos a poder detectar este. En cambio, sí vamos a poder detectar los antígenos que se encuentran más en la superficie, que justamente son los que recubren la envoltura del virus. Y estos son justamente los antígenos S o antígenos de superficie. Además, he marcado otro antígeno aquí, que es un antígeno de celestito, que como tal no están dentro del virus, sino que son liberados en un proceso constante de transcripción del virus. Es decir, cuando el virus empieza a tener actividad. Y justamente este antígeno E ejemplificaría las balas o el daño que está haciendo este virus hepatitis B en el organismo. Quiere decir que nosotros, si detectamos mayor cantidad de antígeno E, estamos hablando de mayor infectividad o mayor transcripción del virus, ¿no? Si nosotros detectamos el antígeno S, significa que el virus está en nuestro organismo. Nosotros no vamos a detectar el antígeno C, pero ¿qué sí vamos a detectar? Los anticuerpos que lo van a perseguir.
serían los anticuerpos eh, anticore, ¿no? Los anticore. Bien, eso sería para simplificar. Aquí tenemos otras dos preguntas. Entonces, primero vamos a responderlas y luego vamos a explicar justamente cómo es que funcionan estos marcadores de antígeno y de anticuerpo. Entonces, la segunda pregunta dice, marque lo correcto. Es un marcador de hepatitis B que indica periodo de alta infectividad. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vamos chicos, vamos, vamos. Si no, no acabamos nunca. Esto está para acabarlo rapidito, en media hora nomás. Y lo acabo de mencionar, ¿ah? El que indica periodo de alta infectividad. Alta infectividad. Correlaciónanlo con replicación, es decir, multiplicación del virus. Ya. Bien, ya. He visto que han dicho la A y han dicho la C. La C. A ver, vamos a ver. La respuesta aquí es la A. Y si se dan cuenta, la C es parecida, ¿no? Pero la C tiene un anti antes, ¿no? O sea, es importante entender bien aquí la parte léxica también. Anti hace referencia al anticuerpo contra el antígeno E, mientras que el antígeno E es directamente la obtención de estas balitas que estaba señalando por aquí, es decir, las proteínas que me identifican la gran replicación que está teniendo el virus en ese momento, ¿no? Entonces, aquí la respuesta de un periodo de alta infectividad sería el antígeno E. Como tal, el anticuerpo S es el que se va a detectar, de hecho, después de pasada el proceso de infectividad. Es decir, en personas vacunadas se va a poder detectar este anticuerpo. Y el DNA de virus hepatitis B en realidad no se va a detectar en un periodo de alta infectividad, simplemente indicaría, al igual que el S, en caso se haga una PCR, que hay virus hepatitis B, pero no me indicaría como tal la infectividad, ¿no? El que me indicaría la infectividad sería el E. Entonces, no confundamos ahí lo que es anticuerpo con lo que es antígeno, ¿no? El antígeno es lo que libera directamente el virus y el anticuerpo es aquel que va a buscar, ¿no? Como el policía que va a buscar al ladrón. El core, si se detecta en una prueba, mira, yo te mentiría si te digo que en ninguna prueba se detecta el core, pero en las pruebas que se usan para diagnóstico de la hepatitis B, no he visto que se use el core. Lo que sí se usa es el anticore, que son los anticuerpos que están en búsqueda de el antígeno core, ¿no? De la proteína central. Pero como tal, no he visto ninguna prueba que utilice directamente el antígeno core. Bien, ahora vamos a pasar a la tercera pregunta que dice, marque lo correcto. Es un marcador de hepatitis B cuya permanencia en positivo por más de 10 semanas es un indicativo de mal pronóstico. Mal pronóstico. ¿Cómo lo interpretarían? S, anticuerpo. A ver qué dice la gente. La A dice. La A, la B, la C, la D. Ya me han dicho la A, la B y la C. A ver quién dice la D y quién dice la E. Ya. Aquí la respuesta sería la E. ¿Por qué sería es la misma que la anterior? Porque el antígeno E, nuevamente, la pregunta en realidad nos pone un contexto más que todo clínico, ¿no? Hablándonos de mal pronóstico. El,
el antígeno o el marcador, mejor dicho, el marcador de virus hepatitis B que se va a relacionar siempre a un mayor pronóstico va a ser aquel que me indique que el virus se está replicando cada vez más, es decir, que hay mucho virus. Ahorita nosotros vamos a ver cómo es que actúan exactamente los anticuerpos. Si yo midiese una gran cantidad o proporción de anticuerpos en mi sangre, lo que estaría dando a entender es que mis anticuerpos están excediendo la replicación del virus y por eso se encuentran libres. Pero si mis anticuerpos no pueden ser medidos de alguna manera, quiere decir que el virus está superando más bien la respuesta inmune de mi organismo, ¿no? Entonces, desde ese lado podemos deducir que no va a haber mal pronóstico en la obtención de ningún anticuerpo, sea el antígeno, el anti-E, sea el anti-S o sea el anticore. En ninguno de los tres casos me va a dar una evidencia de mal pronóstico. Ahora, el antígeno S lo que me va a dar es que el virus está. Es el único indicativo que me va a dar. Es decir, ¿qué tal si el antígeno S sigue por 10 semanas o por 6 meses? Podemos hablar de una hepatitis crónica, pero no de una hepatitis que puede llegar a ser severa, por así decirlo. Es decir, una cosa es la cronicidad, que es el tiempo, en este caso, que el virus está infectando mi organismo, y otra cosa es la severidad, que tiene que ver con la cantidad de virus que hay en mi organismo. Y lo que me mide la cantidad, o el único marcador que me mide la cantidad de virus que va a haber en mi organismo, va a ser el antígeno E, porque es el que va a indicar que el virus se sigue replicando y que de hecho está superando los anticuerpos, ¿no? Entonces aquí es donde voy a explicar brevemente cómo es que funcionan los marcadores para la hepatitis B en nuestro cuerpo. Inicialmente, cuando ocurre una infección de virus hepatitis B, lo que va a aparecer primero es el antígeno S, es decir, el antígeno de superficie que se va a desprender, digamos, de la envoltura del virus. Lo que van a buscar, obviamente, estos virus hepatitis B, que son hepatotropos, es decir, van a buscar los hepatocitos, es meterse a los hepatocitos y replicarse dentro de estos. Entonces, posterior a la aparición del antígeno S, va a aparecer otro antígeno que indique la replicación activa del virus, que va a ser el antígeno E. Es decir, el antígeno S y luego va a aparecer el antígeno E. Respectivamente, cada uno con sus picos, ¿no? Ahora, en respuesta a estos antígenos, vamos a tener los anticuerpos, ¿no? Inicialmente, vamos a tener el antígeno core inmunoglobulina M. Como dije, como tal, en la sangre no vamos a encontrar el anticore, perdón, el antígeno core, es decir, la proteína que se encuentra recubriendo el ADN. Pero lo que sí voy a poder obtener en la sangre en cantidad es el anticuerpo que persiga ese core, es decir, que persiga esa proteína que está cubriendo al ADN del virus. Y aquí diferenciamos las inmunoglobulinas M y la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M es una inmunoglobulina que actúa en fases agudas, mientras que la inmunoglobulina G es una inmunoglobulina que va a actuar en fases crónicas. Entonces, inicialmente, el anticuerpo que va a estar detectando al virus, incluso antes de que pueda ingresar, porque si ven aquí más o menos el esquema, tenemos el antígeno S que se eleva, pero antes siquiera de que se eleve el S, ya hay una primera aparición del anticore. ¿Por qué? Porque antes de que siquiera entre al hepatocito, el anticuerpo, anticore, ya está buscando, pues, el core, ¿no? Pero el core no se desprende porque como está dentro de la envoltura, el que se va a terminar desprendiendo es el antígeno S. Entonces, inicialmente está el anticore, inmunoglobulina M porque es fase aguda, pero posteriormente, ya incluso cuando se llegue a cronificar o en el caso que se llegue a solucionar o a resolver la infección, va a permanecer el anticuerpo, ya que es memoria inmunitaria, no es inmunidad adaptativa. Va a permanecer la inmunoglobulina M y va a ir descendiendo la inmunoglobulina M. Como vemos aquí, la inmunoglobulina M cada vez va a descender más porque solo actúa en fase aguda. En una fase crónica o en una fase ya de inmunización, es decir, se resuelve lo que es la infección, lo que va a permanecer es la inmunoglobulina G. Pero digamos que siempre hay pequeñas dosis de inmunoglobulina M. Entonces aquí
Este parámetro o este marcador de hepatitis B se le va a llamar anticore total. ¿Por qué? Porque suma la inmunoglobulina M más la inmunoglobulina G. Pero este anticore total en parte crónica o en inmunizados prácticamente es pura inmunoglobulina G, que es la que se queda ya de memoria, ¿no? Mientras que inicialmente, en las primeras etapas, este anticore total es principalmente inmunoglobulina M, porque está resolviendo recién la infección. Ahora, también posteriormente, cuando ya ocurra definitivamente la resolución de la infección, es decir, este sí es un parámetro para saber que la infección se ha resuelto, es que empieza a aparecer, sobre todo en altas dosis, ¿no? Lo que es el anti-S, es decir, el anticuerpo específico contra el antígeno S, que es el antígeno de superficie. Si el antígeno de superficie inicialmente me indicaba que había infección, cuando baje va a empezar a subir lo que es el anti-S, es decir, el anticuerpo que ya estaba inicialmente contrarrestando al antígeno, pero todavía no lo podía eliminar por lo que estaba copado. Digamos que es como si yo tuviera, no sé, inicialmente tuviera 10 policías y tuviera 100 choros, ¿no? Cada policía va a buscar un choro, pues, ¿no? Pero obviamente van a sobrar choros, van a sobrar 90 choros. Entonces esos 90 choros son los que yo voy a evidenciar. Y voy a decir, no hay policías, pues, ¿no? No hay policías porque hay 90 choros. Pero en realidad sí hay policías, solo que los otros 10 policías se están encargando de los 10 choros. Ahora, ¿qué va a pasar? Que yo traigo refuerzos y ahora ya no va a haber 10 policías, ahora va a haber 90 policías y 90 choros. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Yo no voy a ver ni anticuerpos, ni voy a ver antígenos. Y va a llegar un momento en el que va a haber más policías, va a haber 200 policías y los mismos 90 choros. Ahora ya no se van a ver los choros y solo voy a ver los policías. Y en ese momento los policías van a ejemplificar lo que es el anti-S, ¿no? Que significa que la infección ya se resolvió. Y también tenemos el anti-E, que viene a ser el periodo donde, por así decir, la infección ya no está en un periodo de alta replicación. Los parámetros más importantes aquí serían este anti-S, que les estoy diciendo que evidenciaría a los policías que ya superaron a los choros, es decir, al anticuerpo que ya solucionó la infección, y al que me indicaría definitivamente eh, cuándo comienza la infección, que es el antígeno S. Y por ahí también, si es que hay inmunidad y si es que hay en este caso, una infección temprana, la inmunoglobulina M, y si ya hablamos de una inmunización, una fase crónica, el anticore total. Como tal, pues el E me serviría más en el antígeno E, porque es el que me indica justamente, como dice aquí, periodo de alta infectividad o un periodo mal pronóstico, ¿no? Mal pronóstico. Esas dos cosas me indicaría el antígeno E. Entonces, bueno, esto es justamente lo que explicaba, ¿no? Inicialmente tenemos a los antígenos liberados en gran cantidad, luego, digamos, los anticuerpos empiezan a identificar esos antígenos y posteriormente los anticuerpos superan a los antígenos y se empiezan a evidenciar en la sangre, ¿no? ¿Cómo se llama a ese periodo en el que los antígenos y los anticuerpos se encuentran igualados, ¿no? Como cuando los 90 choros están siendo atrapados por 90 policías y es como si no hubiesen ni anticuerpos ni antígenos, entre comillas, ¿no? Pero sí hay, pero pocos, ¿no? A ese periodo se le llama el periodo de ventana, ¿no? Es el periodo donde podría yo decir que si le hago un dosaje, ¿no? De marcadores de hepatitis B, posiblemente me salga negativo en todo y diga, pues nunca ha tenido hepatitis. Y puede que no sea así. Entonces ese dato es importante. Y bien, aquí está, bueno, lo que me traduciría cada uno de estos marcadores, ¿no? El antígeno S me indicaría infección. Lo contrario, el anti-S me indicaría inmunidad, que se resolvió la infección. El antígeno E me indica replicación activa y es marcador de pronóstico. Si está por más de 10 semanas, me indica mal pronóstico. El anti-E me habla de seroconversión parcial. Es decir, que lo que está hablando es de que se ha mejorado, digamos, el pronóstico y ya no hay una replicación activa. El anticore es indicador de la infección,
¿no? Y en el caso del anticore inmunoglobulina M, específicamente, me indica una infección aguda. Bien, entonces aquí vamos a pasar a unas dos preguntas más, teniendo en cuenta esta explicación. Ya, dice, la efectividad de la vacuna contra la hepatitis B se mide con el dosaje de, ¿con qué marcador mediría eso? La efectividad de una vacuna. ¿Con cuál creen? Ya, a ver, vamos a interpretar. Cuando hablamos de una vacuna, hablamos de un paciente inmunizado, ¿no? Ahora, las vacunas se puede poner a un paciente que nunca ha tenido la infección, se le puede poner a un paciente que resuelve luego la infección, igual se le pone. Se le puede poner a un paciente que está en duda si se tiene o no infección también. ¿Cuál es el punto de la vacuna al final? El punto de la vacuna es que el paciente termine produciéndome anticuerpos contra el virus. Ahora, ¿qué anticuerpos son los que yo puedo marcar para saber que un paciente ha estado inmunizado? Prácticamente esa es la pregunta que me están diciendo, ¿no? Entonces, al saber qué anticuerpos, bueno, descarto definitivamente la B y la E, ¿no? Que vienen a ser los antígenos, porque no voy a dosar antígeno core ni antígeno de superficie para identificar si el paciente está produciendo anticuerpos, ¿verdad? Voy a medir un anticuerpo. Entonces me quedo entre el anticore, el anti-E y el anti-S. Es decir, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, el E, que es el de alta infectividad, y el C, que sería el core total, ¿no? En este caso, la respuesta sería S. ¿Por qué no sería C y por qué no sería E? Ya. Había mencionado anteriormente que en el caso del E, lo que a mí me importa más en el dosaje es el antígeno E, porque el antígeno E sí me está indicando un periodo de mayor infectividad y mayor replicación. Pero en el caso del anticuerpo E, no me interesa mucho, por así decirlo, porque como tal, lo que me está indicando es que el virus no se está replicando mucho, pero no me está indicando que ha cesado o que ha podido resolver, que en este caso significa la inmunidad. Entonces tendría que buscar un anticuerpo que me identifique que los anticuerpos puedan superar el virus, porque eso en sí sería la inmunización. Y ya había mencionado la analogía de los policías con los choros, y es justamente el anti-S que se muestra cuando el paciente ya resuelve la infección. El anticore podría estar, o sea, sí, yo voy a medir el dosaje y voy a encontrar anticore, pero recuerden que la inmunoglobulina M también es anticore, que se encuentra en fase aguda. Puede ser una infección crónica y también puede haber anticore. Entonces, no estoy seguro si el paciente está inmunizado, está en una fase crónica o está en una fase aguda. Entonces, para evidenciar eso es la S, ¿no? Y aquí hay, pucha, ya, ya marqué la otra. Pensé que salía la otra. Ya bueno, pero sí vieron la clave, ¿no? Eh, igual márquenla, pues dice, marque lo correcto. ¿Cuál de los siguientes resultados serológicos permiten diferenciar a un paciente correctamente vacunado contra hepatitis B de un paciente infectado por hepatitis B? O sea, ¿qué diferencia, no? Alguien vacunado con alguien infectado, ¿no? Ahora la cuestión aquí sería por qué también, ¿no? ¿Por qué me diferencian esos marcadores que estoy mencionando?
Chicos, creo que ya vieron la clave, así que igual pónganla nomás en el chat. Si no la vieron, bueno, marquen lo que consideren, ¿no? Les voy a dar un minuto, ya que sí está para interpretar. A ver, solo una persona me ha respondido. Ya, pero sí, es correcto, ¿no? A dos, ya está bien. Ahora la cuestión es, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué la respuesta es la C? Ahora ya no solo quiero saber si la persona si está inmunizada, sino cómo diferencia un paciente que está inmunizado con un paciente que ha sido infectado. Y más o menos tiene que ver con lo que les estaba mencionando aquí. Por ejemplo, si yo tuviese un anticore, yo realmente no sabría si el paciente está en una fase aguda, si el paciente está en una fase crónica, si el paciente también puede estar inmunizado, ¿verdad? O sea, un paciente puede estar inmunizado y tener anticore. Entonces, aquí lo principal es qué es lo que identifica a un paciente vacunado, que es el anti-S, que sería en este caso el que está aquí. Eso sería lo primero que yo me debería fijar. Ahora, la otra opción que también tiene anti-S es este de aquí. Como les había mencionado, el anti-E pues no tiene mucha cabida para diferenciarme en realidad si alguien es vacunado. Infectado, pues sí tendría razón de ser, pero no me identifica, digamos, la permanencia de la infección. O sea, puede salir anti-E y puede seguir infectado, puede salir anti-E y el paciente como tal ya podría no estar infectado también porque tal vez ya apareció el anti-S, entonces es medio circunstancial, no se usa pues por eso para identificar si está vacunado, si ha dejado de estar infectado, si está infectado, sigue infectado. Entonces, primero es identificar el anti-S. Ya lo identifiqué. Puede ser la A o la C, entonces. Ahora, lo que me dice la A es que puede ser el anti-inmunoglobulina G, core. Ahora, ¿el inmunoglobulina G dónde me actúa? ¿En fase aguda o en fase crónica? En fase crónica, ¿verdad? M es de aguda, G es de crónica. Entonces, este me está actuando en fase crónica de una hepatitis B, ¿no? Pero también podría ser que el paciente sí está inmunizado y simplemente esa inmunoglobulina G es una inmunoglobulina G de memoria. Entonces, yo con esto de aquí, yo no sé si el paciente o está inmunizado o tiene una infección crónica. En cambio, el marcador que definitivamente me dice que este paciente ya no está infectado, no hay forma de que esté infectado, es el antígeno S. Si el antígeno S es negativo y el anti-S es positivo, me está marcando el fin del periodo de ventana y el inicio de, por así decirlo, la convalecencia, que es donde aumentan los anticuerpos. Entonces es como si aquí te pusieran, estos son los choros, no hay choros, y estos son los policías. Sí hay puros policías. Entonces esto me diferencia a alguien que ha sido ya, por así decirlo, correctamente vacunado, es decir, que presenta solo los anticuerpos, de alguien que está infectado, ¿no? De alguien que está infectado. Esos son los dos marcadores. Bien, y aquí, bueno, son dos tablas resúmenes en donde se pone, pues, ¿no? Si yo tengo el inicio de la fase de convalecencia,
o una infección reciente, ¿qué puedo encontrar? Y salen estos dos positivos, ¿no? Una inmunidad tal, estos positivos, ¿no? En fase aguda, ¿qué puedo encontrar? El antígeno S, la inmunina M, em, y por aquí también dice inmunina G, pues, ¿no? Ya digamos, en la fase aguda que ya se está volviendo crónica. Y así, pues, ¿no? Este cuadrito, digamos, son resúmenes, pero yo diría que lo mejor para identificar, digamos, vacunación, inmunidad, infección, no infección, infección crónica, es este flujograma que les voy a presentar por aquí. Yo inicialmente voy a basarme en dos marcadores para el diagnóstico de virus hepatitis B. El primero es el que me va a evidenciar la infección, que es el antígeno S. Y el otro marcador va a ser el anticore, como tal. Recordemos que el anti-S era como el policía, ¿verdad? En este caso, ¿por qué yo no uso esos dos? Porque estos dos me reducen todo a una posibilidad, que es ya se sanó o no se sanó. Y no solo existen esas posibilidades. Vamos a ver que el anticore total me amplía las posibilidades para poder identificar qué tipo de paciente es, y no solo si está o no infectado. Entonces, ¿qué pasa si los marcadores ambos me salen negativos? Si el antígeno S me sale negativo y el anticore me sale negativo, quiere decir que el paciente en ningún momento ha tenido virus, no tiene virus y en ningún momento ha tenido virus. Porque si hubiera tenido virus, el anticore total me saldría positivo, porque quiere decir que habría memoria. Y si hay memoria, hay inmunoglobulina G y la inmunoglobulina G forma parte de la anticore total, ¿no? Entonces, como no hay ni inmunoglobulina habida y por haber, ¿no? Nunca ha habido, y tampoco ahora en el presente hay infección porque el antígeno S me sale negativo, entonces esto significa que el paciente no tuvo nunca una infección, ¿no? Otra posibilidad es el antígeno S positivo, el anticore total negativo. Otra posibilidad es el antígeno S positivo y así, ¿no? Todas las posibilidades, todas las permutas, ¿no? Que ambos sean negativos, que alguien sean positivos, que uno sea positivo y el otro negativo, inverso. Como les había dicho, en el primer caso quiere decir que no hay contacto con virus hepatitis B y el paciente tiene que vacunarse. En el segundo caso, en el que el antígeno S es positivo, pero aún ninguna inmunoglobulina se ha presentado, entonces estamos hablando de un periodo de incubación, donde se ha identificado por ahí la proteína de superficie, ¿no? En la sangre, pero aún ningún anticuerpo, por así decirlo, ha respondido. Ni siquiera los de fase aguda, que son los de inmunoglobulina M. Entonces, decimos que el paciente sí está infectado, pero se encuentra en un periodo de incubación y por tanto es asintomático. Luego, en el tercer caso, en el que haya ocurrido ambos, es decir, el paciente está infectado porque tiene antígeno S, pero además tiene el anticore total positivo. Entonces, yo digo, el paciente aquí tiene hepatitis y ya no está solo en fase de incubación. Ahora, lo que a mí me interesa es saber si su hepatitis es una hepatitis aguda o si ya se ha cronificado. Y entonces, para ello, yo voy a usar los siguientes marcadores. En este caso, si es aguda, yo quiero identificar específicamente la inmunoglobulina de la fase aguda, que es la inmunoglobulina M. Si es crónica, uno diría, bueno, quiero identificar la inmunoglobulina G, pero recordemos que la inmunoglobulina G también se puede presentar en fase aguda, ¿ah? Entonces, algo que se utiliza ya como un diagnóstico más, diría, estandarizado, es que la anticora e inmunoglobulina M tiene que permanecer ahora negativa, ¿no? Es decir, para hablar de cronicidad, la que es de fase aguda me tiene que salir negativa. Es decir, yo no me guío la crónica por la inmunoglobulina G, sí me guío la aguda por la inmunoglobulina M, me guío la crónica por la ausencia de inmunoglobulina M y además por la presencia de infección, es decir, antígeno S por más de 6 meses. Eso me va a identificar una hepatitis crónica. Y en el último caso, en el que el antígeno S sea negativo y el anticore total sea positivo, entonces aquí hablamos de un anticore aislado. En este caso, tenemos que hacer una prueba adicional. En este caso de el anti-S. El anti-S es el policía, ¿no? Entonces queremos identificar si el anti-S es positivo o si el anti-S es negativo. Lo más fácil es el anti-S sea positivo. ¿Qué pasa si el anti-S es positivo? Quiere decir que ha ocurrido una infección pasada
resuelta, ¿no? Es decir, en este caso el paciente está inmunizado, lo que pusimos aquí, ¿no? Que como tal, el antígeno ese me sale negativo y el policía me sale positivo, que es este de aquí. Eso quiere decir una infección pasada, resuelta. El paciente ya está inmunizado o estuvo vacunado, se vacunó. Ahora, en caso de que me salga negativa, ahí es donde yo utilizo la vacunación como un método para evidenciar en qué fase se encuentra el paciente, si está infectado o no está infectado crónicamente. Y aquí me van a dar tres posibilidades. Si el anti-S me sale positivo a títulos altos, quiere decir que ha ocurrido una infección y sí está inmunizado el paciente por la infección, pero ha sido una infección lejana, lejana, lejana. Pongamos hace 30 o 40 años que ocurrió y sí resolvió la infección. Entonces los anticuerpos, por así decirlo, han permanecido en la sangre, pero el anticuerpo ese, como es tan específico, digamos, ha ido disminuyendo con el tiempo hasta que en el dosaje ya no es detectable. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad no es que no exista el anti-S, el policía, sino que ha estado dormido porque ya mucho tiempo que ocurrió la infección. Pero cuando le haces la vacunación, como que se despierta porque le estás metiendo de nuevo el bichito, ¿no? El antígeno. Entonces el policía sale a patrullar, pero de una salen varios porque ya conocen esa infección. Y por eso es que se presentan títulos altos. En cambio, si en caso se presenten títulos bajos, entonces esto me hablaría de que la persona en realidad es un falso positivo. Es decir, que la persona no tiene infección del virus hepatitis B y simplemente aparentemente esta inmunoglobulina que inicialmente me salía como positiva podría estar detectando por una reacción cruzada, alguna otra cosa, ¿no? El paciente puede tener una enfermedad autoinmunitaria, no sé, alguna enfermedad que esté generando esa reacción. Y en general, pues puede ser así, ¿no? Y entonces el paciente en realidad no tendría esta infección, pero saldría con estos anticuerpos positivos. Y en este caso, al saber que es un falso positivo porque presenta títulos bajos, entonces se le da una vacunación, ¿no? Y el último caso es el que el anti-S, el policía, me salga negativo. Eso indicaría una replicación residual. Quiere decir que la infección como tal no se terminó de resolver, pero siempre estuvo controlada a tal punto de que, supongamos, un par de choros se quedaron por ahí, pero poquitos, dos nomás. Entonces esos se han quedado liberando por ahí todavía, pero no liberan lo suficiente como para que sea positivo. Entonces el antígeno ese sale negativo, pero liberan lo suficiente como para que el anticuerpo se dé cuenta de que todavía hay algo ahí y por eso sale positivo. Pero al hacer el anti-S, que es el específico del choro, por así decirlo, tampoco sale y sale totalmente negativo. Eso quiere decir que la infección como tal era una infección pues mínima prácticamente que permanecía. Bien, esto que les he mostrado aquí es el flujograma prácticamente para saber si el paciente está vacunado, infección aguda, infección crónica, si se encuentra en el periodo de incubación. Me parece que sí es importante porque con esto sale prácticamente todas las preguntas que podrían venirles en relación al dosaje, ¿no? Al diagnóstico. Bien, chicos, ahora vamos a pasar al VIH y vamos a ir con una breve introducción en relación a las normas técnicas de salud. Una que habla del flujograma de diagnóstico de VIH y uno que habla de cuándo tratar ya a un paciente con VIH. Inicialmente, el flujograma aquí en Perú, ¿no? Es realizar una prueba rápida o ELISA. Si sale negativo, pues se va. Si sale positivo, le haces lo mismo, rápida o ELISA. Salen dos rápidas o ELISA, entonces yo necesito confirmarlo. Necesito confirmarlo con una prueba definitiva. Inicialmente, este es el flujograma de Perú, se le hace una inmunofluorescencia indirecta. No se le hace Western blot. Según el flujograma de Perú, se le hace primero una inmunofluorescencia indirecta. Si me sale positivo, tiene VIH. Si me sale negativo, entonces no tiene VIH. ¿Qué pasa si es inespecífico? Voy a uno que sea más específico. Un inmunoblot o un Western blot. Entonces, el Western blot me sale positivo, tiene VIH. Negativo, no tiene VIH. Si sigue saliendo determinado, uno más específico. Reacción en cadena polimerasa, PCR. Y aquí definitivamente sale positivo, tiene VIH, sale negativo, no tiene, ¿no? Ahora, es diferente el flujograma que yo tengo para lo que es el diagnóstico definitivo
del diagnóstico que yo le voy a poner ya al paciente para empezar a tratar, porque hay una cuestión de objetivos mundiales que inicialmente era el 90, 90, 90, ahora ya para el 2030 es el 95, 95, 95, quiere decir que el 95% de pacientes que tienen VIH tienen que saber. El 95% de los que tienen que ya recibir tratamiento. Y el 95% de los que tienen tratamiento tienen que tener un adecuado tratamiento con supresión de los virus. Es decir, se tienen que anticipar ante la infección. Y es por eso que la norma técnica 0169 lo que indica es que le hago dos pruebas nomás, dos pruebas. Y si me sale reactivo en ambas, yo ya lo trato ya. Lo trato y de una le digo, ya, vamos a tomarle su carga viral, porque esa carga viral es lo que me va a indicar en qué estadio se encuentra el paciente, ¿no? Entonces, yo aquí en Perú, para tratar a un paciente con VIH, yo ya lo considero paciente con VIH sin llegar a las pruebas definitivas, solo en en estos cuatro casos. Si tengo dos pruebas rápidas, ya bueno, aquí lo pueden leer, ¿no? Pero dos pruebas rápidas de anticuerpos de tercera generación, listo. Una prueba rápida de anticuerpos de tercera generación y una prueba rápida de cuarta, listo. Una prueba de tercera o cuarta y una ELISA, listo. Una prueba rápida, sea de tercera o cuarta, y una definitiva, listo. En esos cuatro casos, yo digo, este paciente está infectado con VIH y le voy a tomar su carga viral. Y entonces aquí vemos, igual, según esta norma técnica, la carga viral del paciente, ¿no? Si el valor del CD4, porque es lo que va a atacar el virus, de inmunodeficiencia humana, según el valor de CD4, que quiere decir la cantidad que todavía queda en base a lo que ya ha limitado el virus, ¿verdad? Si todavía está por 500 por milímetro cúbico, está en un estadio clínico 1 que sería sintomático. Va disminuyendo, pasando por un estadio 2, 3 y el último que ya sería el de síntomas graves, que ya sería el estadio SIDA menor a 200. Esto sí les puede venir esta parte de la carga viral, ¿no? Bien, ahora sí vamos a pasar las preguntas rápidamente. Marque lo correcto, dice. En las pruebas inmunocromatográficas para detectar anticuerpos contra el VIH, la función de la línea control, ¿cuál es la función de la línea control? Al toque, ¿no? Validar el resultado obtenido. ¿Qué pasa entonces en esta pregunta de aquí abajo? ¿Cuál sería el resultado de informarse en esta prueba inmunocromatográfica de cuarta generación? Miren, bien la prueba, no hay línea de control. ¿Qué informarían ahí? A ver, escríbanlo en el chat. Claro, no es válido, ¿no? No hay C, no es válido, ¿no? No importa que me salga antígeno, bueno, esta sería una de cuarta, claro, un antígeno positivo, un anticuerpo positivo. No, si no me sale, es inválido, ¿no? Posiblemente sí, la prueba está vencida, pero en general es inválido. Entonces, un resumen rápido de la inmunocromatografía, que son pruebas rápidas, quiere decir que se toman en menos de 30 minutos. Tiene una sensibilidad similar al ELISA, pero la especificidad es menor al ELISA. La sensibilidad hace referencia a lo que yo capto de enfermos verdaderos. Quiere decir que, por ejemplo, hay una persona que tiene VIH, muy posiblemente lo voy a captar con esta prueba. Pero tal vez hay una persona que no tiene VIH y esta prueba puede cometer el error de ponerla como si tuviera. A eso se le llama especificidad. Especificidad es que yo capto a los que no tienen la enfermedad. Pero en este caso, como la especificidad es menor que la de ELISA, se puede cometer el error de tú le haces la prueba inmunocromatográfica a tu amigo y pucha, le sale reactivo. Y entonces uno dice, pucha, ¿ya tiene VIH? No, no tiene VIH, pues, ¿no? Puede ocurrir ese error de ser un falso positivo. Obviamente eso indicaría un diagnóstico presuntivo, tanto del virus VIH-1 como el 2. Tenemos las de tercera generación y las de cuarta generación, que son las que nos interesan a nosotros, relevantes. La de tercera generación solo detecta anticuerpos inmunina G, M y A, mientras que la de cuarta generación detecta anticuerpos inmunina G, M, A, incluyendo el O y también el antígeno P24, es característico del VIH.
Entonces, justamente vemos aquí la prueba bastante sencilla de identificar. Si yo no tengo el C, sea en ambas, de tercera o cuarta, no es válido directamente. Ahora, ¿qué pasa si sí tengo el C? Entonces la prueba es válida, es mi control. Ahora, tengo el C. En la de tercera generación, lo máximo que puede identificar van a ser los anticuerpos. Mientras que en el caso de la cuarta generación, como vemos aquí, me puede identificar al antígeno y al anticuerpo, que tiene que marcar en este caso los dos para hablar de una reactividad. Bien, ese es el resumen de esto. Ahora vamos a pasar a la prueba de Lisa, una pregunta de prueba de Lisa. Marca lo correcto. La principal diferencia entre las pruebas de ELISA de cuarta y tercera generación para el diagnóstico de infección por VIH es la presencia de... Y ahí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué diferencia a las pruebas de ELISA de tercera y cuarta generación? Tiene un periodo de ventana mayor, los péptidos VIH1 y 2 para identificar anticuerpos, anticuerpos contra algún antígeno de VIH, presencia de lisado viral proveniente de un cultivo, su reactividad indica diagnóstico definitivo. A ver qué dicen. Rapidito, chicos. Un par de respuestas nomás necesito para dar la explicación. Acuérdense de Cristo, acuérdense de Cristo. Marquen eso. Ah, bueno, vamos a pasar entonces a la explicación. Aquí la respuesta sería la C, ¿no? Los anticuerpos contra algún antígeno del VIH, eso los diferencia. Y vamos a explicarlo aquí en la tabla. La prueba de ELISA también, al igual que la inmunocromatográfica, presenta un diagnóstico presuntivo, ¿no? No definitivo. Aquí nos interesan las cuatro generaciones. En este caso, la primera generación lo que va a poner en la base es un lisado viral de un cultivo. En la segunda se va a diferenciar en que va a poner péptidos. La tercera generación va a poner péptidos y además también el antígeno del grupo que es el outlier o marginal. Y la cuarta generación va a poner tanto los péptidos, el antígeno O y también anticuerpos que me van a servir para detectar el antígeno P24. Es decir, al final esto que yo pongo en la base es lo que me va a poder identificar cuando yo ponga el suero del paciente que va a contener los respectivos, digamos, sea anticuerpos o sea antígenos en la prueba, que va a estar pegada a la base. Entonces, como aquí solo yo he puesto un lisado viral, lo que me va a identificar simplemente son inmunoglinajes, ¿no? A través de otros anticuerpos que luego al agregarle el sustrato va a cambiar de color. Lo mismo que va a pasar aquí, la única diferencia aquí es que en vez de usar pues un lisado viral, uso ya péptidos, ¿no? Eh, pero en realidad me van a detectar lo mismo, ¿no? Inmunoglina G. En la tercera generación ya me pueden identificar tanto inmunoglobulina G como también la M, porque estoy utilizando el antígeno del grupo O. Y en el caso de la cuarta generación me va a hacer lo mismo que la tercera, es decir, M, el G, el M y también, como yo estoy colocando un anticuerpo en la base, el antígeno P24, ¿no? Entonces, definitivamente de cuarta generación va a tener mayor sensibilidad y también se va a poder identificar antes, se va a poder identificar antes a la persona si es reactiva o no. ¿Qué sería el periodo de ventana? El periodo de ventana es este periodo donde el virus, por así decirlo, se encuentra replicándose, pero todavía no se ha obtenido, digamos, en la sangre ninguna de estas informaciones, sea de los anticuerpos o de los antígenos. Si yo tengo menos información, me voy a demorar más, ¿verdad? Entonces, obviamente, las de primera, segunda generación, tercera generación, así en ese orden, van a ir de demorarse más. Y la que se va a demorar menos, es decir, la que va a ser más rápida en la identificación y por ende que va a tener un periodo de ventana más corto, va a ser la cuarta. Entonces, aquí la primera alternativa nos dicen que los periodos de ventana es mayor en el caso de la cuarta generación, pero eso es mentira, ¿no? Y aquí tenemos justamente este esquemita donde nos muestran los periodos de ventana
Aproximadamente el periodo de ventana de la ELISA de cuarta generación es un poquito más de 10 días. Hay que ponerle, digamos, unas 2 semanas aproximadamente, ¿no? Si vemos la de tercera generación, 21 días, pongamos, 3 semanas. El de segunda generación, vamos a poner que sean 4 semanas. Y ya el de primera generación está alrededor de los 40 días, ¿no? Evidentemente siguen esa secuencia. Pero mira, la obtención de solo el antígeno P24 directamente es un poco antes de la ELISA de cuarta generación, menos de 2 semanas, podríamos decir. Y tenemos también la identificación del ARN, del VIH o el ADN proviral, que sería incluso ya llegando a los 10 días. Este orden es importante que si se lo aprenda. La segunda alternativa dice que los péptidos VH1, 2 para identificar. Ahí no se diferencian porque ambos identifican el VH1 o 2. El D dice la presencia de lisado, ¿no? Porque el lisado es en la primera generación. Dice, ¿su reactividad indica diagnóstico definitivo? No, es diagnóstico presuntivo. La respuesta sería los anticuerpos contra algún antígeno, porque es justamente lo que tiene la base para detectar el antígeno P24 que no tiene la tercera generación, ¿no? Eso sería la respuesta. Bien, vamos a continuar con estas dos preguntas. Para acelerar un poquito y pasar a hipersensibilidad, voy a responderlas rápidamente. En este caso nos piden el diagnóstico de infección por VIH, teniendo en cuenta pues, los periodos de ventana de las pruebas de cuarta generación y el antígeno P24. Había explicado que la de cuarta generación tenía alrededor de 2 semanas, no 3 semanas, eso sería tercera generación, 4 semanas ya sería segunda generación. Entonces estoy entre la A y la B, ¿no? Y me dicen del antígeno P24. El antígeno P24, de hecho, se detectaba antes que la ELISA de cuarta generación. Entonces es menos de 2 semanas. Si 2 semanas es alrededor de 14 días, 11, 13 días, ¿no? No sería esto, sería la letra A. Luego, la otra pregunta me dice, marque lo correcto. Durante el procedimiento de las pruebas de ELISA para VIH, el lavado que se realiza tiene entre sus objetivos. Bueno, cuando yo coloco en la base los antígenos o el anticuerpo en el caso de la cuarta generación, se me van a pegar a mí los anticuerpos y en el caso de la cuarta generación también el antígeno P24. Pero ¿qué va a pasar? Que como yo he puesto luego anticuerpos para detectar estos anticuerpos y antígenos, ¿no? Encima, que van a ser los que van a reaccionar al sustrato y darle el cambio de coloración, que es una reacción química al entorno y se va a volver amarillo, en este caso los pocillos. Entonces, ¿qué pasa si yo no hago un lavado? Si yo no hago un lavado, va a haber parte de esos anticuerpos finales que no se van a fijar y no se van a pegar, pero van a seguir deambulando por ahí. Si yo no hago el lavado, entonces cuando yo coloque el sustrato, todo va a reaccionar porque el sustrato no reacciona al antígeno P24 o al anticuerpo inmunoglobulina M o G del VIH, sino a lo que está pegado encima. Y como yo he colocado inicialmente, pues evidentemente si yo no lo remuevo, no lo saco, va a haber un problema, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería eliminar los anticuerpos que no han sido unidos, ¿no? La temperatura y el pH son cuestiones que se manejan continuamente, ¿no? Se dice que alrededor de 37 grados al inicio para permitir la unión con la base y posteriormente baja a temperatura ambiente 25 grados y en el caso del pH se regula con los buffers, ¿no? No tiene que ver con el lavado. Eh, Todo lo contrario aquí, incrementar la cantidad de anticuerpos, no, al contrario, se elimina. Y aumentar la concentración de antígenos tampoco, ¿no? No tiene nada que ver. Y en este caso vamos a ver lo que es la prueba definitiva de Western Blot. Dice, marque lo correcto. La presencia de la banda GP120 en Western Blot de un paciente sospechoso de infección por VIH obliga a reportarlo como. Y aquí la respuesta sería, podría estar entre dos, ¿no? Podría estar entre indeterminado o entre que la prueba se repita. Podríamos pensar ello, porque cuando pensamos en GP120 pensamos en uno de los criterios. Recuerden que así como el virus hepatitis B tenía su antígeno S, su antígeno S, ¿no? Su antígeno core, pues el virus, el VIH también va a tener sus proteínas que van a estar a nivel de la superficie y que justamente van a permitirle todos estos procesos, ¿no? De unión, de fijación a la célula, retrotranscripción, etcétera. Y entonces uno de ellos, los importantes, que se encuentran en la cultura, es el GP120. Entonces, si yo identifico a yo todavía no puedo decir que tiene VIH en un Western Blot, porque tendría que ver otros marcadores que ahorita vamos a ver para el diagnóstico.
Pero definitivamente, si ya veo este 120, yo no puedo decir ni que es positivo ni que es negativo, pero yo necesito repetir la prueba. Pero yo, ¿cómo lo reporto? Y aquí es una cuestión léxica, que yo les pediría bien que lean en su examen, porque también se han equivocado antes en esta pregunta y han marcado repetir la prueba. Y lo que tú debes de marcar como reportado es indeterminado. Ahora, lo que vas a hacer luego de indeterminado es repetir la prueba, ¿no? Justamente aquí vemos las principales bandas de Western Blot, que es esta de su diapositiva. 160, 120, ¿no? 41, 55, bueno, todas estas, importante que también se las memoricen, pero en especial los que dan el diagnóstico del Western Blot, ¿no? Entonces aquí tenemos dos tiras, ¿no? Una tira que sería nuestro control, que nos evidencia las proteínas que se pueden encontrar en el VIH, y lo que nosotros hemos encontrado. Entonces, aquí sí me gustaría que me respondan, por favor, cuál sería el resultado de la tira 5 en este Western Blot, en base a lo que ya dije en la anterior pregunta. ¿Cuál sería? ¿Sería reactivo? ¿Sería no reactivo? ¿O sería indeterminado? Ya, tenemos dos respuestas. O es reactivo o es indeterminado. Ya, vamos a evaluar. Mira, según hay muchos criterios, de hecho, esta es la ambigüedad que también existe, ¿no? Para decir que un Western blot es, digamos, positivo. Porque está el criterio de la CDC, está el criterio de la OMS, está el criterio de varias entidades internacionales. Pero la que se basa, en este caso, su doctor es el de la OMS, ¿no? El de la OMS dice que para hablar de una positividad, mínimamente tienen que haber dos tiras positivas entre las GP 160, 120 y la 41. Eh, Eso sería para decir reactividad. Pero si nosotros tenemos otras proteínas que también pertenecen al virus, no son las principales, como son estas tres, pero también pertenecen al virus, no sería reactivo, pero tampoco no sería negativa la prueba. Para que sea negativa la prueba tendríamos que hablar de ausencia total de bandas. Entonces, en este caso sí hay bandas, ¿no? Vemos incluso aquí el P24 ya bien conocido, pero no están las principales, ni siquiera una, ¿no? Tendrían que estar dos para hablar de algo reactivo y en este caso definitivo, ¿no? Que es diagnóstico de VIH. Pero en este caso, como no es, y solo tenemos estas bandas de aquí, estamos hablando de un resultado indeterminado. Y es justamente lo que estaba en la práctica, ¿no? Que les puede venir, que para el diagnóstico, el criterio de la OMS es dos bandas de GP 41, 120 o 160, ¿no? La ausencia de las bandas es negativo, como aquí. Y cualquier otro patrón que incluya otras bandas, pero que no sean dos positivas, una de estas tres, ¿no? Si no son dos positivas, entonces sería indeterminado, como es el caso. Bien, chicos, ya para terminar, ya, para no alargarla mucho, vamos a ir para los trastornos de hipersensibilidad. Rápidamente, ¿qué son los trastornos, las reacciones de hipersensibilidad? Son reacciones descontroladas ante un antígeno, ¿no? Que puede ser ya conocido por el sistema inmune. En este caso, el origen del antígeno puede ser propio o puede ser externo, ¿no? Al ataque a antígenos propios se le llama autoinmunidad, enfermedades autoinmunes. El ejemplo aquí que presentamos es el del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Clínicamente las alas de mariposa. Eh, el, el origen externo puede ser por microbios o pueden ser ambientales, ¿no? Más comúnmente esto se produciría en la hipersensibilidad tipo 1, que es la alérgica, ¿no? Aquí tenemos un cuadro resumen, pero dentro de esto podríamos indicar que principalmente la tipo 1 es la que es mediada por inmunolina E, presenta alergias, también es llamada la atopía, ¿no? Y la tipo 2 es la que es ya por anticuerpos, MG, y activa el sistema de complemento. La tipo 3 es la de inmunocomplejos, es decir, se une el antígeno eh, con el anticuerpo y genera pues daños, principalmente a través de los vasos. Y el tipo 4 es la activación de los linfocitos TCD4 a través de citoquinas y también las de los linfocitos TCD8 citotóxicos.
Ese es un muy, muy breve resumen, ¿no? Ahora nosotros vamos a articular este resumen con las preguntas, que también son de preguntas pasadas y que se relacionan con la PPT. Bien, la pregunta dice, marque... Ay, me parece que me están preguntando. ¿En qué caso es positivo? Ah, me estás hablando de esto, de Western Blot. Sí, sí. Ya, mira, en el Western Blot, esto me estoy guiando bajo su práctica, ¿ya? Porque lo que igual he encontrado en internet es que existen varias clasificaciones de la CDC, de la OMS, etcétera, pero la que toman es la de la OMS. Entonces, si ustedes tienen dos tiras, ustedes van a tener una tira control, así como les están poniendo aquí, ¿no? Que en este caso es la tira 1. La tira 1 presenta todas las proteínas del virus, pero las proteínas que a mí me interesan son especialmente las proteínas de su envoltura, que van a ser la 120, 160 y también la GP41. Entonces, la OMS, ¿qué dice? Si tú encuentras en la prueba, en este caso tu tira comparativa, dos de estas bandas, es por ejemplo, yo encuentro 160 y 41, además de estas banditas que estoy poniendo aquí. ¿Qué sería el resultado? Positivo. ¿Qué pasa si encuentro 120 y 41? El resultado sería positivo. Si encuentro 120 y 160, positivo. ¿Qué pasa si no encuentro ninguna de estas bandas, está blanco, pero encuentra 41, 160, positivo? Es decir, lo único que me interesa para decir que esto es positivo es que hayan dos pintadas de cualquiera de estas tres. Es decir, puede ser 41 y 160, 160 y 120, 120 y 41. ¿Ah? Para decir que es negativo, todo me tiene que salir blanco. Ninguna de las proteínas del virus se tiene que pintar, ninguna. Eso sería negativo. No creo que les venga el negativo. Les vendrá uno así como este, indeterminado, para hacerlo dudar, o en todo caso el positivo, tal vez quitándoles todas las bandas extra y poniéndoles solo dos de 120 y 41. En todo caso, lo que les van a poner a prueba es que ustedes sepan diferenciar cuáles son las GP importantes, que son la 41, 120 y 160. Ahí me deje entender. Sí, queda. Gracias. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a esta pregunta de aquí. A ver, rápidamente, chicos. Marque lo correcto. El test de PRIC evalúa la respuesta de hipersensibilidad tipo... Vamos a ir en orden, ¿ya? Así que lo pueden descartar. O sea, vamos a ir del 1 al 4. ¿Ya? Sí, es la tipo 1, el test de PRIC. Brevemente, vamos a poner aquí, este es un cuadro, bueno, un esquema que puso la doctora en su diapositiva, que ilustra muy bien los procesos que van desde lo que es el inicio, con la captura del alérgeno, ¿no? En este caso, puede ser por un macrófago, por una célula dendrítica, principalmente células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno. Luego hay un procesamiento antigénico donde se presenta con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 hacia los linfocitos T, CD4 vírgenes, que luego se van a diferenciar a linfocitos TH2. Estos son justamente los que van a proliferar interleuquinas que van a permitir la diferenciación de los linfocitos B a células plasmáticas productoras de inmunoglobulina E. Estas van a colocarse estratégicamente en los mastocitos y los que van a permitir luego la degranulación. Pero recordemos, esta primera parte es una fase de sensibilización, es decir, que no hay síntomas. Tiempo después, cuando hay una segunda exposición, va a ser inmediato, ¿no? En minutos. Síntomas de 30 a 60 minutos. Esta fase inmediata es una fase de reexposición donde directamente digamos, los alérgenos se van a unir a múltiples inmunoglobulina E simultáneamente en los mastocitos, lo que va a generar una degranulación, que son aminas vasoactivas que van a generar toda una serie de complicaciones como vasodilatación, broncoconstricción, y ya si se vuelve crónica, tardía, ya también va a añadirse los basófilos, eosinófilos, y crónicamente los linfocitos B van a aumentar produciendo inmunoglobulina E. Y esta es la razón por la cual las personas que sufren de estas alergias y vuelven a repetir estas alergias se agravan con el tiempo cada vez más, ¿no? En el diagnóstico laboratorial vamos a tener la eosinofilia,
ya que los eosinófilos empiezan a aumentar en la fase tardía y en la sangre se pueden medir, ya que los eosinófilos pasan de la médula ósea a los tejidos, pero cuando empiezan a aumentar en un montón de proporción, por la interleucina 5 específicamente, los eosinófilos se pueden ver en gran cantidad en la sangre. No se busca la basofilia, porque los basófilos se encuentran en mucha menor cantidad, a pesar de que se encuentran más en la sangre. Y tampoco en este caso se busca como tal los mastocitos, porque los mastocitos solo lo vas a encontrar en los tejidos. ¿Ya? También se hace el dosaje de inmunoglobulina E, que es en la etapa de sensibilización, donde todavía no veo síntomas, pero sospecho de un proceso ahí de sensibilización, tal vez por un antecedente de atopía en familiares, etc. Y también está el test de Prick, que es justamente la pregunta que estaba aquí, ¿no? Que se aplica en la fase inmediata, ¿no? Justamente aquí se colocan, digamos, distintos alérgenos a nivel de la piel con la intención de activar este proceso inmediato, es decir, de este proceso de degranulación, ¿no? Y obviamente ahí hay unos parámetros clínicos según la medida, digamos, de la roncha que se genera para hablar de una hipersensibilidad tipo 1. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice, la reacción de hipersensibilidad tipo 2 depende de... A ver, ¿de quién depende la hipersensibilidad tipo 2? A ver, vamos a ir uno por uno, ¿ya? Primero, los eosinófilos. Bueno, mejor pongo el gráfico, porque si no, la respuesta es la E. ¿Cómo actúa la hipersensibilidad tipo 2? La hipersensibilidad tipo 2 principalmente actúa a través de tres mecanismos principales, que son los que podemos ver aquí en estas imágenes, que son de lavas. El mecanismo, digamos, principal, que es el que estoy poniendo yo de rojito, es el proceso de opsonización y fagocitosis. De manera muy simplificada, puedo decir que la hipersensibilidad tipo 2 es la hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Pero recordemos que en la hipersensibilidad tipo 3 también hay anticuerpos, pero la diferencia es que en el 3 se forman inmunocomplejos, es decir, anticuerpos unidos a antígenos que se ponen a circular en la sangre. En cambio, aquí el anticuerpo es totalmente específico hacia el antígeno y busca destruirlo. Es por eso que el principal medio por el que lo hace es opsonizarlo, marcarlo con proteínas del complemento, trayendo de esta manera fagocitos, macrófagos, que van a fagocitarlo. Un ejemplo, digamos, muy esquemático en este caso es eh, el de la hemólisis que puede ocurrir en transfusiones sanguíneas, por ejemplo, en donde finalmente el macrófago, al detectar, digamos, este propio antígeno del eritrocito, va a terminar pues destruyéndolo, ¿no? También van a existir otros dos mecanismos, que es el de la inflamación y lesión tisular, que en este caso es gracias también a las proteínas de complemento, pero que van a traer también lo que son los neutrófilos. Y estos neutrófilos, más que fagocitarlos, a diferencia de los macrófagos, lo que van a hacer es liberar enzimas, enzimas lisosómicas o los eros, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno. Y estos van a caer directamente sobre tejido, generando un proceso inflamatorio, un proceso de lesión tisular, diferente al de la fagocitosis. Y el tercer caso, que es el caso, digamos, más yo diría más chévere, ¿no? Es el más ilustrativo, es el de las anomalías celulares, ¿no? Es decir, que como tal no destruye a la célula o no genera lesión de los tejidos, sino que más bien los anticuerpos sustituyen a ciertos anticuerpos o a ciertos neurotransmisores, como por ejemplo en el caso de la enfermedad de Graves, en donde hay unos anticuerpos que sustituyen a la TSH, ¿no? Y entonces estos anticuerpos se localizan a nivel del receptor TSH de las células epiteliales de la tiroides, formando hormonas tiroideas en exceso, ¿no? Entonces el anticuerpo va a estimular el receptor que no tiene hormona.
Y también va a estar, por ejemplo, en la enfermedad que es la miastenia gravis, donde a nivel de la placa neuromuscular, normalmente, pues los receptores nicotínicos para acetilcolina reciben a la acetilcolina, pero en este caso, de forma contraria a lo que ocurre en la enfermedad de Graves, en la enfermedad de Graves más bien aumentan las hormonas tiroideas por exceso de digamos, esta pseudohormona que está sustituyendo la TSH. Bueno, en este caso más bien obstruyen el paso de la acetilcolina y no puede ocurrir la contracción. Entonces el anticuerpo inhibe la unión del receptor del neurotransmisor al receptor. Otro caso es el de la llamada anemia perniciosa, que si bien tiene otros mecanismos como la destrucción de las células parietales, que son las que producen el ácido clorhídrico y son las que producen el factor intrínseco de Gastlé, que es el que reabsorbe la vitamina B12 y razón por la cual hay este tipo de anemia. Específicamente los anticuerpos se empiezan a unir a lo poco de factor intrínseco que sí se puede seguir produciendo. Es decir, genera ausencia total de absorción de vitamina B12. El anticuerpo inhibe la unión de la vitamina B12 al factor intrínseco y por ende no hay absorción de vitamina B12, ¿no? Eso es lo que sucede. Bien. En los diagnósticos de laboratorio, la prueba de COMS es la más conocida, ¿no? Aglutinación es lo que va a indicar como tal la reacción de hipersensibilidad. Pero vamos con la respuesta de la pregunta, ¿no? Los eosinófilos son los que aparecen en la hipersensibilidad tipo 1. Aquí, en ninguno de los tres mecanismos, en la fagocitosis hay macrófagos, en la inflamación hay neutrófilos, y aquí directamente solo están los anticuerpos. En ningún proceso hay eosinófilos. Así que eso sería falso. Depende de opsonización, sí. De hecho, el primer mecanismo es opsonización y fagocitosis. Marcan con el sistema de complemento. Incluso el complejo de ataque a la membrana puede terminar. Bien, eso sí es verdadero. Histamina, no. Eso sería el más ligado hacia la hipersensibilidad tipo 1. De anticuerpos, en este caso de anticuerpos, aunque, claro, directamente los anticuerpos son de la hipersensibilidad tipo 2 y también de la hipersensibilidad tipo 3. Y también en este caso sería de complemento, que sería la redundancia con la opsonización. Entonces ahí la respuesta sería la E. Bien, esta sería la reacción de Coombs, directa, indirecta. Vamos a pasarla. Y esto sería dos ejemplos que se los ponen en la diapositiva sobre lo que es la alergia a la penicilina, que es un ejemplo de hemólisis, y la eritroblastosis fetal, ¿no? En este caso, ambos casos evidencian este proceso de opsonización y fagocitosis, porque directamente aquí destruyen glóbulos rojos y aquí también solo que lo hacen en el feto, ¿no? Bueno, específicamente, ¿cómo ocurre esta alergia a la penicilina? Primero, vemos a la droga, ¿no? Que es la penicilina, que rompe su anillo y aparece un fragmento, ¿no? Un fragmento que inicialmente, pues, digamos, no es alérgeno, no genera inmunidad, que sería un apteno, ¿no? Pero luego, el apteno se pega a una proteína más grande y esto genera pues ya una sustancia extraña, ¿no? Entonces inicialmente pues tenemos un apteno porque no es alérgico, pero luego ya tenemos una sustancia extraña porque ese apteno se unió a otras proteínas. Y entonces es cuando llega los anticuerpos directamente a atacar a esta formación de proteínas y lo que genera es finalmente que se confunde con, eh, digamos, este apteno se une a los glóbulos rojos, ataca ahora ya no solo a los aptenos que se han unido a los glóbulos rojos, sino también a los glóbulos rojos sanos, por así decirlo. Y eso genera una hemólisis masiva, bueno, que puede llevar a una anemia hemolítica, ¿no? Aquí tenemos la eritroblastosis fetal, que es muy conocido, ¿no? Una madre RH negativa, el hijo RH positivo. En el primer embarazo normalmente no pasa nada porque ahí simplemente ha habido una sensibilización, producción de anticuerpos, pero ya en el segundo embarazo, pues ya al identificar justamente al antígeno del RH positivo, pues ya lo atacan, ¿no? Directamente también se estaría aplicando el proceso de opsonización y fagocitosis. Bien, ahora vamos a esta tercera pregunta, la penúltima me parece. Ya, bueno, esta la voy a responder rápido. Aquí la respuesta sería la A. Es decir, si nos hablan de reacción tipo 1, ya habíamos visto, ¿no? En este caso, la sensibilización previa es una característica de la reacción tipo 1. Ahora, ustedes dirán, pero en el caso de la reacción tipo 2, también, por ejemplo, hemos visto sensibilización.
para ¿cómo se llama esto? Para la eritroblastosis, ¿no? Entonces, no es algo exclusivo del tipo 1, sí, pero es algo que caracteriza el tipo 1. Y si nosotros vemos aquí, por ejemplo, en el tipo 2, que es la de, el test de Coombs solo le va a pertenecer a la reacción de hipersensibilidad tipo 2. La reacción de Arthur se va a encontrar en la reacción de hipersensibilidad tipo 3. Y en el tipo 4 vamos a ver la reacción inflamatoria tipo granuloma. Rápidamente, aquí vamos a ver la fundamentación, ¿no? La hipersensibilidad tipo 3 va a ser la que va a ocasionarse por la formación de inmunocomplejos, es decir, anticuerpos unidos, antígenos que se van a depositar en los vasos. Van a obstruir los vasos, pueden generar trombosis, pueden generar inflamación. Ahora, la reacción de Arthur es experimental, es muy raro que ocurra realmente. Entonces, a la reacción de Arthur se le llama una vasculitis experimental mediada por inmunocomplejos, que resulta en que yo a la persona le inyecto, digamos, un antígeno, entonces posteriormente le vuelvo a inyectar el antígeno y la persona ha generado una reacción de hipersensibilidad donde los anticuerpos se unen a esos segundos antígenos que llegan y se quedan depositados en los capilarcitos, ¿no? A nivel subcutáneo. Y genera este tipo de eritema que se le llama la reacción de Arthur, que es característica de una hipersensibilidad tipo 3. Luego tenemos la hipersensibilidad tipo 4. Pueden ser por dos casos. Puede ser por una inflamación mediada por citoquinas, aquí están los linfocitos TCD4, o por una citotoxicidad mediada por linfocitos TCD8. ¿Qué hacen las TCD4? Las TCD4 atraen con inflamación a neutrófilos y macrófagos que directamente dañan a las células. Mientras que la citotoxicidad del linfocito TCD8 directamente daña a las células, generando muerte celular, ¿verdad? Ahora, hay una enfermedad que es la TB, la tuberculosis, ¿no? En donde se aplica este tipo de hipersensibilidad tipo 4, ya que el linfocito TCD4 específicamente recluta a macrófagos y recluta a neutrófilos, pero principalmente los macrófagos que llegan, bueno, desde lo que son desde el sanguíneo a monocitos y macrófagos ya en el tejido, y forman gran cantidad de macrófagos, formando lo que se llama una célula gigante multinucleada, y a esta estructura de aquí se le llama granuloma. Entonces, la reacción granulomatosa es propia de la hipersensibilidad tipo 4, específicamente la que es mediada por linfocitos T, CD4, ¿no? Ahora, cuando aquí hablamos de reacción dérmica, estamos hablando de una prueba específica para saber si una persona tiene una infección por tuberculosis sin que siquiera pueda tener síntomas, ¿no? Y aquí vamos a la segunda pregunta. Dice, marca lo correcto, la reacción de hipersensibilidad que no está mediada por anticuerpos aquí es la tipo 4. La tipo 4 es la única que no está mediada por anticuerpos. La hipersensibilidad tipo 1 está mediada por la inmunoglobulina E, que se une a los mastocitos. La hipersensibilidad tipo 2 es la que directamente sí usa anticuerpos. La tipo 3, inmunocomplejos, anticuerpos con antígeno. Y la tipo 4 no. Es la única que no tiene nada que ver con anticuerpos. Y la última pregunta, marca lo correcto. La prueba PPD se basa en evaluar hipersensibilidad tipo 4 y es justamente la prueba de reacción de hipersensibilidad retardada. Un paciente que tiene una infección y por tanto, ha ocurrido este proceso donde los linfocitos TCD4 han atraído macrófagos. Entonces, como tal, los macrófagos, digamos, están sensibilizados a este antígeno. Entonces, la PPD es un derivado proteínico, ¿no?, de la Mycobacterium tuberculosis que se le inyecta a nivel subcutáneo, que llega a los capilares, evidentemente, y esto va a generar un eritema con induración muy bien localizado, no confundir con la reacción de Arthur, que más o menos es mucho más difuso. Está muy bien localizado a nivel de la inyección intradérmica, ¿no? Y ocurre alrededor de 4 a 48 horas. Es por eso que se le llama una hipersensibilidad retardada, ¿no? Y es una de las pruebas que se utilizan para diagnóstico de tuberculosis en pacientes que todavía no tienen síntomas, ¿no? En pacientes, por ejemplo, nosotros podríamos tener nuestra T por ahí, pero como estamos bien, no estamos inmunosuprimidos, no se expresa. Pero nos hacen una PPD por ahí, porque nos vieron en la radiografía de tórax algo, y ya, pues ahí se confirma, ¿no? ¿Por qué? Por una hipersensibilidad tipo 4. Bien, chicos, eso sería todo. Parece que me haré un poquito más de la cuenta, pero hemos terminado.
Me parece, no me quiero ir sin, me parece que han dejado una pregunta, ¿ya? Una pregunta, era una pregunta sobre hipersensibilidad tipo uno. La voy a leer rápidamente, ¿ya? Porque para hasta presentar. Dice, sobre la hipersensibilidad tipo uno es incorrecto. Les dan 5 alternativas. Es conocida como anafiláctica o atópica. Sí, esto es algo de concepto. Es más, si leen el ABAS, van a ver que se le conoce como alergia o como atopía, ¿no? Se le puede denominar así. Ahora, anafiláctica sí también, porque justamente la anafilaxia puede ser una consecuencia de la hipersensibilidad tipo uno, que en este caso es un tipo de hipersensibilidad tipo uno hacia drogas. Luego, los alérgenos más comunes son particulados, sí, porque no son microbios ni son antígenos propios, sino ambientales. Ahora, ¿se activan linfocitos TH1? No, se activan linfocitos TH2. Y esos sí son los que a través de la interleucina 5, la interleucina 4, la interleucina 13, permiten la activación de linfocitos B, posteriormente de eosinófilos basófilos. Esa sería incorrecta, porque sería el TH2. Ahora dice, la cuarta, la diferenciación de los clones del linfocito B producen inmunoglobulina E, claro, que son los que se pegan al mastocito, ¿no? Y la quinta, dice, es una reacción inmediata que se resuelve en segundos o en minutos. Aquí hay algo importante. Yo cuando leí esta alternativa también dije, qué raro, ¿no? Incluso en su PPT a ustedes le ponen que hay una fase inmediata y hay una fase tardía de la alergia, ¿no? Pero si ven bien, en la PPT les ponen un rango de tiempo para una fase inmediata y un rango de tiempo para una fase tardía. Por ejemplo, la fase inmediata va de 30 minutos a 60 minutos. Y en cambio, la fase tardía aparece mucho después de 4 horas a 8 horas. Quiere decir que la reacción inmediata de la hipersensibilidad tipo uno sí resuelve en minutos, ¿no? Digamos 60 minutos, pero resuelve, ¿no? Ahora que luego se vuelve a complicar es otra cosa, pero sí sería verdad eso. La que sería falsa sería se activan linfocitos TH1. ¿Cuál era lo correcto en ese enunciado? O sea, no es no Claro, la activa. que te piden la incorrecta, pero claro, la que sería correcta, pidiéndote la incorrecta, sería que se activen linfocitos TH1. Eso no es, porque se activan linfocitos TH2. Queda, gracias. Ya. Y ya, chicos, esta sí la última. Me parece que en su PPT yo leí algo que la doctora les puso sobre la fracción constante epsilon de receptor, es decir, el FCER, que supuestamente es de alta afinidad con CD23. Ahora, ahí yo no estoy tan seguro, porque en el ABAS lo que decía es que el CD23 es específicamente el FCER2, que es de baja afinidad. Más bien, el que es de alta afinidad es el FCER1 y ese no está asociado al CD23. Así que ahí capaz, por si alguien tenía una duda, capaz que lo leyó, en todo caso, igual no sé si le va a venir eso en el examen, pero al menos lo que dice el ABAS es que el CD23 es lo mismo que el FCR2 y no tiene alta afinidad, sino que tiene baja afinidad. Ah, bueno, ahora sí. Bueno, gracias chicos, espero que les vaya bien el examen mañana. Éxitos.